Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes y su familia. Quiero darle un saludo muy especial a mis pastores Alex, la pastora Nuris, Nancy, pastor Carlos, pastora Shirley, todos del ministerio de Adulán. Los amo en Cristo Jesús y reciban un fuerte abrazo fraternal de parte mía. Y antes de dar este mensaje que es de bendición, y espero que lo escuchen porque es de mucha bendición para sus vidas, y quiero ser consecuente con el mensaje y llevar todo a la luz de las Escrituras. Quiero orar porque es necesario colocar en manos del Señor este mensaje para ponerle un poquito de picante, un poquito de sazón, de sabor, de sal al mensaje de hoy. Amado Dios, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la majestad, Padre, porque tú te lo mereces, Señor. Grande es tu poder, grande es tu misericordia, grande es tu amor, Señor, y que seas tú colocando, Padre Santo, en el querer como el hacer el día de hoy. Que seas tú hablando, Padre, que no sea yo, que este mensaje sea de edificación para aquellos que lo escuchen en las redes sociales, Señor, en nuestros hermanos, amigos, compañeros, y que tú seas obrando, Señor, en sus vidas, Padre. Yo solo quiero ser un instrumento el cual tú utilizas para llevar este mensaje a muchas personas, a muchas almas, y sean cambiadas sus vidas y sean curadas las heridas de su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le coloqué como título a este mensaje Israel, milagro de Dios. Este mensaje tiene como fin resaltar al pueblo de Dios por los méritos, por todo lo que pasó a este pueblo, que ha sido un pueblo, el Señor los ha azotado bastante, pero por su rebeldía y a pesar de todo ha estado con ellos y los ha bendecido. Ellos han sabido cómo es el fuerte de Dios, ellos han sabido cómo el Señor, la dureza del Señor en cuanto a disciplina y a corrección. Entonces hoy quiero hablarle de ese Israel por el cual nosotros fuimos bendecidos, por el cual llegó la salvación a nuestras vidas, y hay que honrarlo y hay que darle el mérito que se merece ese pueblo. Por ende vamos a hacer un mensaje nombrándolo a él, honrando a ese pueblo, y quiero comenzar por el nombre. ¿De dónde surgió el nombre de Israel? El nombre de Israel, antes Jacob, el Señor se lo cambió por Israel. Esto hubo un cambio que hizo, pues porque el Señor nos cambia el nombre cuando nosotros buscamos de Dios y llegamos a ser parte de su gloria, de su pueblo. Él nos cambia el nombre para mejor. Entonces le cambió el nombre de Jacob por Israel. Eso lo vemos en Génesis 32:28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces vemos aquí que el Señor le cambia el nombre, ¿verdad? Y le pone como su nombre, le pone Israel, cambiando el nombre, se lo coloca como Israel. Y dice el Señor, por ser un pueblo, la niña de sus ojos, Él los bendice, porque Él le promete, le da unas promesas en que si su pueblo es bendecido, Él lo bendecirá, pero si es maldecido, ¿verdad?, maldecirá también a quien lo maldiga. Entonces miremos aquí que el Señor es drástico en esto, ¿verdad? O sea, tienes que bendecir al pueblo de Israel,
cuando ores, estés en oración en tu cuarto, con tu familia, mete a este pueblo en oración, bendícelo por medio de tu oración, para honrarlo, porque fue por medio de ellos que Jesús llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces hay que honrarlo y seremos bendecidos, porque eso se devuelve. Dice la palabra que bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Entonces esta es como una promesa, ¿verdad? En Números 24:5 dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Se convocará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Ya ves que esa es una promesa que el Señor da aquí. Si tú les bendices, serás bendecido, pero si los maldices, serás maldito. Dice el Señor en Génesis 12:3, para recalcar que hay que bendecir ese pueblo. Dice 12:3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí le dice el Señor a Israel. Entonces el Señor cumple una profecía en Israel. Él le dice a Israel que en un futuro no muy lejano Él los volverá a unir como nación, porque es que Israel es un pueblo tan castigado por Dios. Es un pueblo que siempre ha estado en el azote del Señor, ¿verdad? Y a pesar de todo, el Señor lo bendice. Miren, ellos han estado en el Antiguo Testamento, han estado por tiempos cortos, por ejemplo 430 años duraron esclavos en Egipto. Luego salieron por medio de Moisés al desierto, duraron 40 años en el desierto. Luego llegaron a la tierra prometida y duraron otros años después del rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Hasta allí llegó la dinastía y el pueblo cayó otra vez en esclavitud. Entonces estuvo en esclavitud por el rey Nabucodonosor, por el rey de Persia, por el rey de Grecia, Alejandro Magno. Pero fueron tiempos cortos, no fueron tiempos largos que tuvo el pueblo de Israel esclavo. Entonces vemos que el Señor los mantuvo esclavos por poco tiempo, no fue mucho tiempo, hasta que se llegó el momento del Imperio Romano, y en el año 70 vemos cómo Israel es arrasado por medio del rey Tito, quien entró a Jerusalén, la arrasó toda, tumbó el templo y borró todo lo que se llamara Jerusalén y le cambió de nombre por Palestina. Hasta el 1948 se llamaba esa región Palestina. Pero el Señor, como castigo, le demoró de castigo 2000 años, equivale a dos siglos. Fue el 1948 cuando el pueblo de Israel se erigió como nación. Fueron 2000 años, más o menos el tiempo en que el pueblo quedó esparcido por todas las naciones. Desde el año 70 del Imperio Romano, en que Tito entró y arrasó, junto con sus soldados, rodearon la ciudad, mataron a muchos judíos. Otros cristianos se salvaron porque ya el Señor Jesucristo los había predicho, y ya les había dicho que cuando Él dijo en Mateo 24 que vieran ese templo allí, vean esas edificaciones
del templo hermosas, él dice que a los apóstoles que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida, no fuera derribada. Entonces por eso habían unos cristianos en Jerusalén apercibidos y ellos se alejaron de allí, porque ya Jesucristo les había hablado. Y esa es una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo por medio de Tito. Y ha sido muchas las vicisitudes que han tenido este pueblo, los problemas, han sido afligidos por su desobediencia, por su rebeldía, y la mayoría por idolatrar imágenes, que esto es un desagrado al Señor. Al Dios no le agrada que tú idolatres imágenes. Eso es lo peor que tú puedes hacer, y Dios entra en cólera, en rabia contra ti, contra tu familia, contra tu ciudad, contra tu país. Y en este caso era el país de Israel, porque a sus hijos Él les exige más, porque son hijos. Uno a los hijos les exige más y los disciplina. Por ende, el pueblo de Israel era muy indisciplinado, muy idólatra. Veía los milagros allí a flor de piel y no se apercibían, no creía en el Señor, ¿verdad? Llegó el momento en que lo crucificaron, porque lo tuvieron allí cerca, vieron todas sus maravillas, todas las bendiciones que les hacía, los milagros, y aún así no creyeron en Él. Lo que hicieron fue crucificarlo y lo desecharon, como había dicho Isaías 53, ¿verdad? Como estaba escrito que sería desechado y sería menospreciado por su mismo pueblo. Entonces vemos que el Señor, a pesar de todo esto, en la profecía le vuelve a crear la nación de Israel. ¿Dónde vemos esta profecía que se cumplió ya en 1948? La vemos en Ezequiel 39 del 28 al 29, donde dices: entonces sabrán que yo soy el Señor tu Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Miren que en 1948, el 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel fue erigido como nación. Y dice el Señor, sigue hablando y le dice: ya no volveré a darle la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Claro, el Señor no le dio la espalda. Miren que estuvieron cerca de 7 guerras y ahí los mantuvo firmes. O sea, se reunieron, se llegaron a reunir hasta 12 naciones en contra de Israel, un pueblito pequeño del Magdalena, aquí mismo en Santa Marta, del Grande, la misma extensión del Magdalena, es el territorio de Israel. Aquí vemos otra profecía en Isaías 43, del 5 al 6, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré, al norte le diré: entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos. Mire lo que dice aquí: a mis hijas desde los confines de la tierra. Y sigue, porque son varios versículos que hablan de la creación del pueblo de Israel en 1948, como se cumplió la profecía, ¿verdad? En Isaías 11, del 11 al 12 dice: en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, en Patros y Cus, en Alán, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas, y será una bandera para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel, y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Acuérdense que cuando el rey Tito se metió a Jerusalén,
destruyéndola, cambiándole el nombre por Palestina, los judíos se esparcieron por todo el mundo. Y duró 2000 años para que pudiera ser otra vez nación. Y más adelante le voy a decir que en un solo día fue creado como nación el pueblo de Israel, el 14 de mayo de 1948. Algo sorprendente, algo nunca visto, cómo en un solo día se crea una nación y cómo en un solo día, cómo llega tanta gente a ese sitio en el Medio Oriente, ¿verdad? Otro versículo acá, capítulo Ezequiel, dice que los recogería junto con sus riquezas que tienen en esas naciones, los traería a Israel junto con sus riquezas, todos los que han forjado allá en esas naciones, que han reunido en cuanto a dinero, los traería al Medio Oriente, a su país. Dice Ezequiel 38:12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Entonces vemos que Israel, el pueblo judío, mientras estaba en esas naciones, hacían mucho dinero. Muchos se hicieron ricos porque era un pueblo bendecido y lo que montaban, el negocio que montaran, eso producía. Y eso se lo trajeron para Israel. Israel, en ese momento Jerusalén era una ciudad desierta, no había nada, puro desierto, o sea, y eso no había nadie habitando, pura de esas casuchas ahí de telas, ¿verdad? Con gente que pasaba por ahí y seguía. No, era una ciudad desolada, un país desolado, desierto, ¿verdad? Entonces los israelíes llegaron con sus botines, con su dinero, y invirtieron en su pueblo otra vez. En Zacarías 14:16 sigue todavía diciendo, o sea, profecía sobre cómo el Señor los recogería. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar las fiestas de las enramadas. O sea que miren que aquí el Señor habla de que muchas personas de otras naciones vendrán a Israel a visitar. Por eso es que Israel es una ciudad turística. Ahí llegan cualquier cantidad de personas en el año, llega mucha gente, y esto representa mucho dinero para Israel, para Jerusalén, y es una ciudad muy aperecida turísticamente. Entonces vemos aquí cómo se cumple también esa profecía. Dice que nacerá en un solo día. O sea, la profecía donde la nación de Israel se crea en un solo día, 14 de mayo de 1948 a las 16 horas, 4 de la tarde, se creó el pueblo de Israel. Se leyó el acta de independencia leída por el primer ministro israelí Ben Gurión, leyó el acta. Pero ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se leyó antes? Porque estaba cronometrizado, o estaba predicho de que el acta se leería a las 12 de la tarde, pero como había una fallita allí, pues no querían meter el nombre de Dios allí en el acta. Otros sí querían, otros no. Total que como había esa discordia, porque de pronto si metían el nombre de Jehová allí, las otras naciones se les metían y los destruiría. Igual no metieron el nombre de Jehová y las naciones al segundo día enseguida se le metieron y los invadieron. Pero el Señor, como ya le había prometido de que no lo sacaría más nadie de ahí una vez estuvieran en ese territorio, Dios le cumplió su palabra. Pero miren que no metieron el nombre de Jehová, aún así siguen en rebeldía. Aunque métanlo, igual se les iban a meter, igual se les iban a rebeldizar esos árabes en contra de ellos, les iba a hacer guerra, porque no lo iban a dejar plantar allí, no estaban de acuerdo con esa decisión de la ONU. Entonces dice Isaías 66:8, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a sus hijos,
cuando apenas comenzaban sus dolores. Imagínense, o sea, que llegaron y enseguida firmaron el acta de independencia, se reunieron, y al segundo día, ¡pum!, se les metió el pueblo árabe y los invadió. Esa fue la primera guerra, llamada Guerra de Independencia. Se cumplió este versículo, creado en un solo día, pero ahí comenzaban sus dolores de parto. Vemos también que en ese país recién plantado, recién creado, muchos ancianos caminarán las calles en Jerusalén, y las calles de la ciudad también estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. O sea, es algo tan sorprendente que esto fue escrito en el año 400 por allá de Zacarías, el profeta Zacarías, y mire cómo se cumplió al pie de la letra. Mire, en Zacarías 8:4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles y el 8:5 dice: y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, cuánto más maravillosos delante de los ojos de Jehová, dice Jehová de los ejércitos. Él se maravillaba porque veía a esos ancianos viviendo en Jerusalén, a esos muchachos corriendo de aquí para allá, cumpliéndose esa profecía. Maravilloso es el Señor, ¿no? También dice la profecía en la Biblia, en Zacarías 12:2, que Jerusalén será piedra de tropiezo para las naciones y copa que embriague a las naciones. Dice Zacarías 12:2: convertirá a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén. Y dice Zacarías 12:3: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hace poco, en el año 1916, porque en el año 1917 Trump tomó el poder, pero en los proyectos que él tenía de su candidatura era colocar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ¿verdad?, y hacer una serie de cambios en ese país de Israel. Entonces, ¿qué hicieron las naciones? La ONU, se juntaron 70 países para dividir a Jerusalén y para no permitir que Trump tomara unánimemente o individualmente una acción a favor o en contra de Israel. Entonces votaron. Colombia se mantuvo neutra, o sea, ya no votó, debió votar en contra, pero se mantuvo neutra, no votó ni a favor ni en contra. Pues de todos modos Colombia tiene una cierta afinidad con Estados Unidos, entonces no podía tampoco votar a favor. Y al montarse Trump de presidente, hizo algo sorprendente en Jerusalén: colocar la embajada de Jerusalén, que estaba en Tel Aviv, la pasó para Jerusalén. Entonces esto algo no lo había hecho ningún presidente de Estados Unidos. Otra cosa, que llegó hasta Jerusalén en el Muro de los Lamentos, y allá se puso también, como se ponen todos los judíos, a llorar frente al muro y a orar ahí frente al muro. Esto antes no se veía. Entonces los judíos mesiánicos compararon a Trump con el rey Ciro de Persia, porque el rey Ciro también tenía el mismo espíritu que tiene Trump, ¿verdad? Y Dios lo está utilizando como un ungido, como una vez Jehová le dijo a Ciro, un ungido de Dios. Entonces Trump, y miren que los dos son del mundo, o sea, no son vienen de una dinastía cristiana, ni mucho menos. Ciro tampoco,
pero Dios los utilizó, está en su soberanía, utilizar a quien Él quiera, ¿verdad? Ciro era poderoso, tenía poder sobre países, tenía dinero, riquezas, Trump también. O sea, por eso los mesiánicos judíos lo comparaban con el rey Ciro. Entonces vemos que Jerusalén es piedra de tropiezo para las naciones. Por ejemplo, el Vaticano lo quiere, la desea, dice que esa es su propiedad, entonces quiere internacionalizarla, tal como lo profetizaría Zacarías, que este sería un problema para todas las naciones. Todas las naciones quieren dividirla, quieren poseerla, quieren hacer con ella lo que quieran. Entonces no podrán hacer nada contra ella. Los musulmanes pelean a capa y espada por ella. Mire que cuando Trump decidió poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, todos los pueblos se rebotaron y protestaron y gracias a Dios no hubo guerra, porque Dios está de parte de Israel. Pero los musulmanes quedaron muy, muy bravos con esa decisión de Trump, ¿no? La ONU quería dividirla entre Palestina e Israel, quería dividirla en dos para dejarle una porción de Jerusalén a Palestina y la otra mitad a Israel. Pero Israel se opone a esto, y los países árabes también. Entonces Jerusalén no es que tenga una economía fuerte, no es que sea una tierra de cultivo, es árida, una ciudad vieja, no es un centro de comercio internacional, pero todos la quieren, todos la desean. Es algo sorprendente que Dios en su profecía así lo quiso dar a entender, ¿verdad? O sea, se cumplen las profecías tal como dice el Señor, que a pesar de que Jerusalén no es una ciudad comercial como es el Silicon Valley en Estados Unidos y otras ciudades muy importantes, como Wuhan allá en China, pero todas la quieren tener, todos tienen que ver con Israel. Se restableció el idioma hebreo, imagínense. Vemos que el mismo idioma hebreo que tú encontrabas antes de Cristo, que lo hablaban los israelitas, ¿verdad? Hoy en día se habla ese idioma. Hoy en día muchos colegios se abrieron para aquellos que llegaron de otras ciudades, el remanente que llegó de todas las ciudades, estudiaran en colegios para aprender este idioma hebreo, porque muchos llegaron hablando los idiomas de los países donde se hospedaban, ¿verdad? Entonces miramos que el Señor cumple su palabra, como dice aquí en Sofonías 3:9. Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces vemos que el Señor aquí cumple su palabra, ¿verdad? Entonces en 1982 el primer ministro de esa época decidió que el idioma hebreo era que el idioma de Israel era el hebreo, entonces lo restablece como idioma nacional. Estuvo en 1982 y decidieron ponerlos en los colegios, ¿verdad? Cada quien que estudiaran ese idioma. La moneda sería el siclo, una moneda que es del Antiguo Testamento, por allá en los tiempos de Abraham, cuando Abraham decidió comprar un terreno para enterrar a Sara. Entonces vemos que ese es la misma moneda, el shekel o ciclo, es la moneda de hoy de Israel. Imagínense, tiene 6.000 años, 6.000 años tiene esa moneda, y ahí está, porque Dios todo lo cumple, la profecía de Dios se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Entonces es restaurada la moneda para dar
las ofrendas al Mesías durante el reino milenial. Entonces el Señor restablece el ciclo como moneda oficial de Israel para que las ofrendas le sean dadas. Esto está en Ezequiel 45, 12, 13 y 16, donde dice: y el ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Y dice: y esta será la ofrenda que ofreceréis. Dice 45, 16: todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. O sea que en el reino milenial, el Israel dará como ofrenda por medio, pagará por esta moneda, dará de ofrenda por medio de esta moneda al rey, al príncipe de Israel, que es Jesucristo. Otra profecía que el Señor cumplió en este pueblo es que Israel volvería a echar raíces. Si ustedes se pueden dar cuenta, este es un país que más produce hortalizas en el Medio Oriente. Es un vergel en medio de un desierto. Al segundo día de Israel establecerse como nación, en 1948, al segundo día llovió, aumentó el porcentaje de las lluvias en Israel, y la tecnología de Israel aumentó también la irrigación gota a gota. Es un tipo de tecnología que ya está en todo el mundo. O sea, la crearon los israelitas porque ellos sí son tienen una sabiduría sorprendente, que el 26.3% de los premios Nobel a nivel internacional son de Israel, en química, física, matemática, biología, medicina. Entonces mire cómo el pueblo de Israel es bendecido por Dios. 4 de los 6 que hicieron la bomba atómica eran judíos. Albert Einstein es judío, y hay muchos judíos que son muy inteligentes. Entonces Dios como los bendice en cuanto a esa inteligencia, ¿verdad? Entonces vemos ese sistema de irrigación en todo el mundo por medio de la tecnología de Israel. Una pastillita que también crearon, que tú te la tomas y te recorre todo el organismo y te mira todo lo que tienes, y si tienes alguna enfermedad te la detecta, ¿verdad? Hace poco crearon una máquina que recoge el vapor del agua del ambiente, y el vapor del agua del ambiente la convierte en agua. Ya esas máquinas son grandes y la envían a diferentes partes de África, ya la están vendiendo. Pero esta es una tecnología sorprendente. Entonces vemos cómo la nación de Israel, cómo el Señor la bendice. Entonces hoy Israel exporta frutos a todas partes del mundo, unas hortalizas, unas verduras hermosas y grandes, o sea, y de buena calidad. La exportación en 1914 fue de 800 millones de dólares, y en flores y plantas ornamentales fue de cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces vemos cómo Israel produce, pero en cantidades alarmantes, muchas frutas y verduras anuales. Entonces vemos que en 1980 el Parlamento Knesset se llama el Parlamento de Israel, restauró por orden la moneda de intercambio sea el ciclo. Esto lo dijo el Parlamento y lo estipuló como ley. Entonces vemos que el pueblo de Israel ha sido bendecido por mucho tiempo, tiempos en que el Señor ha tomado el control de este pueblo y los ha bendecido de gran manera. Yo quiero contarles algo que sucedió con respecto al pueblo de Israel. En 1948
antes de que se creara como nación en Estados Unidos, estaba el presidente Franklin, presidente Franklin Delano Roosevelt, era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Antes de que se creara el pueblo de Israel, unos rabinos judíos mosaicos que estaban en la sinagoga de Estados Unidos en Washington, se le presentaron al presidente Franklin Delano Roosevelt a su oficina para decirle que por favor interviniera en la ONU a favor de Israel para crearla como nación. Miren algo sorprendente, que cuando el Señor tiene algo estipulado, cuando una profecía se va a cumplir, no hay nadie en que se le interponga, y el que se le interpone se muere. En este caso, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se le interpuso a la creación del pueblo de Israel. Al llegar el rabino, fueron varios rabinos que llegaron allí para interceder por el pueblo, por la nación de Israel, les dijo que no. Y ellos se fueron. Cuando se fueron, a los 7 días exactos, murió Franklin Delano Roosevelt. Casualmente en mayo creo que murió. Y vemos cómo el Señor enseguida, ¿verdad?, tomó allí justicia, porque lo negó. Era republicano, era de la corriente republicana, y no accedió a ayudar al pueblo de Israel, y por eso, miren, eso lo nombraron un 1 de enero y no duró sino hasta abril. Hasta abril fue que duró 7 días después que llegaron los rabinos mesiánicos allí a su oficina, y murió. No alcanzó a gobernar ni 3 meses. Entonces, y era su cuarta gobernación, porque desde 1933 estaba él de presidente de Estados Unidos. Pero el Señor lo cortó porque no estaba en su propósito. El vicepresidente de Estados Unidos en ese entonces era Truman. Truman sí accedió a colaborarle al pueblo de Israel. Sí los ayudó, y los ayudó también políticamente, les dio el aval para que su pueblo fuera creado como nación. Y vemos que Truman, John F. Truman se llama, les ayudó hasta en armamento, y políticamente les ayudó también. Entonces vemos que no te puedes interponer a los propósitos de Dios cuando se va a cumplir una profecía bíblica. Jamás podemos intervenir allí. Yo le voy a contar algo que le sucedió a un embajador de Estados Unidos en Inglaterra. Este embajador los rabinos judíos de Inglaterra, de Londres, llegaron allá a la oficina del embajador de Estados Unidos allí en Inglaterra, ¿verdad? Porque es que los judíos que estaban en Europa iban a ser asesinados por Hitler, y ellos decidieron salir de Europa, y unos judíos ricos decidieron comprar un buque para transportarlo de Europa y llevarlo a Estados Unidos, pero necesitaban que el embajador de Estados Unidos en Inglaterra les diera una visa
eh, de tránsito, una visa de tránsito para que ellos pudieran viajar a Estados Unidos. Este se lo negó. Este le negó la visa a esos judíos. Y mire lo que le dice el rabino de la sinagoga de Londres a este señor. Le dijo: señor embajador, sus acciones no son comprensibles ni perdonables, en especial para una persona que ocupa un alto rango como el suyo, y desde cualquier punto de vista lo incapacita para ser considerado un ser humano. Debido a su nefasta intervención, cientos de personas perdieron la vida perdieron la vida inocentemente, y por ese crimen usted y su familia serán malditos por generaciones. Mire lo que le dice el rabino a este señor embajador. Adivine cómo se llamaba este señor. Se llamaba Joseph Patrick Kennedy. Es el que fue padre de John F. Kennedy. Y ya usted sabe lo que le pasó a ese presidente, el presidente de Estados Unidos, que lo mataron en un carro. Ustedes pueden ver la historia de John F. Kennedy y verán que se cumplió esa profecía, esa maldición sobre este embajador que era antisemita. Pero vemos que tanto John F. Kennedy y Robert Kennedy eran seguidores del pueblo semita, del pueblo judío. O sea, eran aceptos a ellos, les agradaba los judíos, porque miren que Robert Kennedy hizo una entrevista de prensa allá en Israel, cuando la guerra de independencia. Él estuvo allá haciendo tomas y toda esa cuestión. Él les ayudó al pueblo judío, les vendió unos aviones jets de guerra, se los vendió al pueblo judío, y por esto los palestinos, estando allá, lo mataron a Robert Kennedy, el otro hijo de Joseph Patrick Kennedy. Entonces también vemos que tanto John F. Kennedy como Robert Kennedy gustaban de los judíos. Miren algo tan diferente entre su padre y él. Su padre era antisemita y ellos eran agradables a ellos, los judíos, ¿verdad? Miren lo que dijo John F. Kennedy, llamado John Fitzgerald Kennedy, se llamaba el expresidente de los Estados Unidos que fue muerto. Miren lo que dijo él en estas palabras, en una locución. Dijo: Israel no fue creada para desaparecer. Israel sobrevivirá y florecerá. Es hijo de la esperanza y hogar de valientes. No podrá ser destruido por la adversidad ni desmoralizado por el éxito. Lleva el escudo de la democracia y honra la espada de la libertad. Miren estas palabras que dijo. O sea, que era seguidor del pueblo de Israel, ¿verdad? Algo tan maravilloso. Entonces lo voy a dejar hasta acá, porque quiero dar otro mensaje más adelante para seguir la secuencia de este mensaje, y que sea el Señor obrando, que sea el Señor poniendo sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Entonces quiero orar para cerrar este mensaje, que sea el Señor interviniendo
y vamos a poner este mensaje y lo vamos a dejar para el Señor, y Él lo pueda llevar a todos los que escucharon por medio de las redes sociales. Amado Dios, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento, Señor. Gracias por este mensaje, porque tú dispusiste que así fuera, Señor. Es tu pueblo, Señor, el que estamos aquí bendiciendo, Señor. Es tu pueblo, Señor, la niña de tus ojos, del que estamos hablando hoy, Padre. Gracias, eterno Dios, por ser tan maravilloso con nosotros, por poner este sentir de honrar a tu pueblo hoy, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la majestad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, amigos del Facebook y del YouTube, espero que compartan este video, le den like, se suscriban para posteriores mensajes y darle las gracias y bendecirlos a ustedes y su familia. El Señor esté con ustedes y les bendigo. Gracias. Dios sea obrando en sus vidas. Amén.